El tema general que vamos a estar tratando es acerca de quién es Jesús. Y vamos a ver 4 características o 4 cosas de las cuales se profetizó sobre Jesús. Y cada una de ellas nos dice algo acerca de Él. Y bueno, vamos a comenzar. El primer punto que vamos a considerar es que Jesús es el profeta prometido. ¿Sí? Vamos a comenzar aclarando que un profeta es alguien que habla por Dios, alguien que trae un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hubo pues profetas, en el Nuevo también. Sin embargo, Jesús es ese gran profeta que se había prometido al pueblo de Israel. Ahora, para comprender un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo de lo que era un profeta. En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, versículos del 14 al 16, los traigo ahí, los traigo al frente, sí se ve, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más ágil, a no perder tanto tiempo. Hablando Dios con Moisés, cuando Dios comisionó a Moisés, Moisés pues tiene cierto temor y le dice a Dios, Señor, pues es que yo soy torpe de lengua, manda a alguien más. Y en el verso 16 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará a ti, al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, en toda esa historia de Moisés y el faraón que se narra en el libro del Éxodo, Moisés hablaba a Aarón y Aarón hablaba al faraón y al pueblo. Alguna dificultad tenía Moisés para hablar, tal vez era tartamudo, se ponía nervioso, no lo sabemos, pero Dios resuelve ese problema y le dice, Moisés va a ser quien hable por ti, tú le vas a decir y él va a transmitir el mensaje. En esencia, eso es un profeta. Jesucristo, Él ha recibido de parte de Dios un mensaje y lo ha compartido a la humanidad. Vamos a ir viendo que Dios prometió un profeta a Israel que iba a ser como Moisés. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y después el 18 y el 19, el verso 15 habla Moisés a Israel y le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí se está prometiendo, ¿verdad? Va a venir un profeta como yo, dice Moisés. Verso 18, hablando Dios, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, con estos pasajes vemos que se había hecho la promesa de un profeta, como Moisés. Vemos más adelante, o vemos ya en el Nuevo Testamento, que los judíos estaban en espera de ese profeta. Cuando los judíos interrogan a Juan el Bautista, ahí en Juan capítulo 1, versículo 19 al 21, envían a preguntarle a Juan, bueno, ¿quién eres tú? Dice el verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, le preguntaron a Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
¿Cuál profeta? Pues el que se había prometido, le estaban preguntando a Juan, ¿sí? También cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ya cuando los hombres comen y se sacian y recogieron las cestas de panes de todo lo que sobró, dice en Juan capítulo 6 versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos así lo identificaron. Este es el que se prometió que iba a venir tras la señal. Y vemos que las señales que Jesús hizo, los milagros, sirvieron como prueba y convencieron a muchos. De hecho, ahí en el apóstol Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice la Escritura que hizo Jesús muchas otras señales que no están escritas. Dice, pero las que están escritas se hicieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Y las señales convencieron a muchas personas de esto. Cuando Jesús o más bien cuando Nicodemo visita a Jesús, un principal entre los judíos, Juan capítulo 3 versículos 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Un profeta era alguien que venía de Dios, que traía un mensaje de Dios. ¿Y por qué sabían que venía como profeta, que venía como maestro para enseñar? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese era el propósito, ese fue y es el propósito de los milagros de Jesús. Para que creamos en primer lugar que Jesús viene de parte de Dios. Y así hay que entenderlo primero. Las personas que se acercan a Jesús tienen que primero creer que Él viene de parte de Dios, que trae un mensaje de parte de Dios. Ese es el primer punto. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, es otro ejemplo. Dice la Escritura que pues murió una mujer, era viuda, tenía un hijo, no se menciona el nombre, y Jesús lo resucitó, en resumen. En Lucas capítulo 7, versículo 15, dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, es decir, Jesús se lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O sea, les quedaba claro a las personas que Jesús venía de parte de Dios. Y ese fue el propósito de las señales. Otro ejemplo, cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, los fariseos se resisten a creer en Jesús y mandan interrogar a aquel hombre que había sido ciego y le preguntan qué te hizo, etcétera, etcétera. Y ellos se resistían a creer en Jesús. Dice en el verso 29, discuten con aquel hombre y les dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, dicen los fariseos. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, esto es lo que no se puede entender. ¿Cómo ustedes no se dan cuenta de dónde viene Jesús? Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque los fariseos decían, es un pecador. Y aquí este hombre los va a poner digamos, les va a dar una bofetada con guante blanco, les va a dar una explicación que ellos no pueden dejar hacer a un lado. Les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si Jesús no viniera de Dios,
nada podría hacer. Y dice el verso siguiente que los fariseos se enojaron y lo corren, lo expulsan. Pero este hombre les dio, digámoslo así, una cátedra. ¿Cómo es que no pueden entender de dónde viene Jesús? El apóstol Pedro presentó a los judíos a Jesús como el profeta prometido. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vamos a leer este pasaje. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 26. Dice la Escritura, a partir del verso 19, así que, habla el apóstol Pedro a los judíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, el apóstol Pedro aquí está citando lo que leímos de Deuteronomio. ¿Sí? Pedro presentó a los judíos a Jesús como aquel profeta. ¿Sí? De esto se dice de él. Más, dice la Escritura que Jesús declaró hablar de parte de Dios. En Juan, el capítulo 8, versículos del 25 al 30, especialmente el verso 26, dijo Jesús, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Sí? Verso 28, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús declaró hablar de parte de Dios. Otro pasaje, Juan 12, versos 48 y 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús dijo esto. Entonces, con todos estos textos, podemos concluir nosotros que Jesús es el profeta prometido por Dios. De eso no cabe duda. Ahora, siendo Jesús profeta de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí? Pues debemos escucharlo con atención. Eso es lo primero que las personas que vienen al Evangelio, que quieren acercarse a Dios, lo primero que tienen que hacer es reconocer que Jesús ha dado el mensaje divino. Y hay que prestar atención. ¿Sí? Porque quien no lo haga, sufrirá las consecuencias. Leímos ahí en Deuteronomio capítulo 18, verso 19, que es citado por el apóstol Pedro. Dice Dios, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice Dios. Y el apóstol Pedro dice, de ese mismo pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, que será desarraigado del pueblo. Y cualquier persona que no escuche a Jesucristo no va a poder entrar en el reino de los cielos. Esas van a ser las consecuencias. Entonces, debemos prestar atención al mensaje que el Señor nos ha traído. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2,
El escritor a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Y dice poco más adelante, bueno, en la carta, capítulo 12, verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Tengan cuidado, o tengamos cuidado, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dando el ejemplo de Moisés, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Entonces, como primer punto, en esta noche vamos a ver dos. ¿Quién es Jesús? Pues hemos visto que Jesús es el profeta prometido. Y pues hemos visto o hemos considerado que nuestra responsabilidad, por tanto, es escucharle y escucharle con atención. Ahorita vamos a hacer una conclusión de ambas. ¿Cuál es la segunda característica que se dice de Jesús? Bueno, que Jesús es el Rey prometido. Así como se prometió un profeta, Dios también prometió un rey. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios habla a David. David en ese tiempo o en este punto en la historia, él quería construir el templo para Dios. Dios no se lo permite, pero en cierta, digámoslo así, cierta forma le da un consuelo y le dice: y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando mueras, David, después de que tú vayas al sepulcro y duermas con tus padres, yo levantaré, dice Dios, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, le haré rey. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces aquí Dios le da una promesa a David y le dice que un hijo suyo o un descendiente suyo iba a ser rey para siempre. ¿Sí? También se dice en Jeremías capítulo 23, versículo 5: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, aquí se refiere también a un descendiente de David. Y una vez más, vemos que los judíos esperaban a aquel rey que se había prometido. Juan capítulo 1, versículos 48 y 49, cuando Natanael conoce a Jesús, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sí? Jesús le había dicho a Natanael cuando lo ve venir: he aquí un verdadero israelita. Por eso Natanael le pregunta: ¿y tú de dónde me conoces? Dice: allá cuando estabas tú solo, allá cuando estabas debajo de la higuera, allá te vi. Y Natanael dice: tú eres el rey. Ellos entendían que el Hijo de Dios, porque ahí mismo en el libro de Samuel, donde se habla, que leímos de la profecía del rey, habla también que iba a ser hijo de David e iba a ser hijo de Dios, y que iba a ser rey. Entonces Natanael, muchos años después de aquella promesa a David, él dice: tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 12, versículos del 12 al 15, siendo el énfasis en el 13, cuando entra Jesús a Jerusalén, dícele que la multitud tomaron ramas del palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y eso fue cuando Jesús entró sentado en el burrito a Jerusalén. Y la gente que clamaba
el rey de Israel, el que estaban ellos esperando. En ese mismo pasaje, bueno, vemos que Jesús aceptó ser rey. Dice el verso 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Entonces, ¿por qué Jesús encontró el burrito aquel y se sube a él y va a Jerusalén? Para cumplir la profecía que se había dicho. O sea, él acepta con ese acto ser el rey prometido. Juan 18, capítulo 18, versículos del 33 al 37. Dice el verso 36, respondiendo Jesús ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Acepta que tiene un reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y eso fue lo que los judíos y el pueblo de Israel no entendió, y lo que mucha gente hoy no entiende todavía. Quieren cosas terrenales, pero dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Él tiene un reino espiritual. Los judíos no creyeron. Bueno, por esa razón le crucificaron. Mateo capítulo 27, versículos 41 y 42. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ese fue el problema, que no creyeron los judíos. A pesar de las señales y a pesar de todo lo que Jesús hizo, se negaron a reconocerlo. Los apóstoles predicaban a Jesús como un rey. Si vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a leer del verso 3 al 7, para explicar un poquito el texto. Dice la Escritura, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo, que era lo que predicaban, que hay otro rey. ¿Y quién era el rey que predicaban? A Jesús. Y en eso, en esencia, era cierto, no contravenían los decretos de César, pero sí anunciaban a Jesús como el rey. Vemos entonces, igual con estos textos que hemos considerado, pues que Jesús es el rey prometido, así como es el profeta prometido. ¿Cuál es la relevancia de que Jesús sea el rey que se ha prometido? Bueno, un rey es una persona a la que se le ha dado autoridad para gobernar sobre otros. Ese es en esencia un rey. Y Jesús, siendo rey, Él tiene autoridad para gobernar a otros. Como comentaba el hermano Luis, no a la fuerza, porque una de las características de un rey sobre su pueblo es que provee y protege la libertad. Entre las funciones que tiene un rey es dar libertad a su pueblo, no esclavizarlo. ¿Sí? Ahora, para ponernos un poco en contexto y seguir explicando, tenemos la tierra de Jerusalén.
Cuando se divide el reino, las 10 tribus arriba, en el reino del norte, que se conoció como Israel, y las 2 tribus al sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se conoció el reino de Judá. El reino de Israel se corrompió desde el principio, y debido a la idolatría y entre muchos otros pecados, Dios levantó al imperio asirio, y los asirios llevaron cautivo al reino de Israel. Se habla de la deportación. Tiempo después cae el imperio asirio y se levanta el imperio babilónico. Y el imperio babilónico, por las mismas razones, deporta o trae a la cautividad al reino de Judá. Y estando en esas circunstancias, estando en ese contexto, Dios envía al profeta Ezequiel. En el Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22, dice la Escritura. Le dice Dios al profeta: les vas a decir esto, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones de las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Los judíos deseaban un rey terrenal, ese fue el problema, que les librase del yugo romano. En el tiempo de Jesús, Roma los tenía subyugados, y ellos querían un rey que los liberara, ¿sí? Esa era la función del rey, para eso lo querían, para que les diera libertad. Pero cuando Jesús les dice: mi reino no es de este mundo, lo desechan, no lo quieren. Ellos querían un rey terrenal. Tenemos Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Cuando vieron uno de los milagros de Jesús, quisieron apoderarse de él para hacerlo rey, para que les ayudara en lo terrenal. Pero Jesús se apartó. ¿Sí? Entonces, Jesús provee libertad de la esclavitud del pecado. De esa libertad, o esa es la libertad que Jesús provee. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 22, no lo dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Jesús como Rey venció al pecado que nos tenía esclavizados, que nos tenía en servidumbre, y nos ha dado libertad, nos ha hecho libres. El pecado es progresivo y termina por esclavizar a quien lo practica. Voy a poner un ejemplo para explicarlo. El ejemplo del alcohol. Y esto puede ser con cualquier pecado. Sea la mentira, sea el robo, sea la maledicencia, la fornicación, cualquier pecado. Empieza, digamos, despacio. La persona prueba, y como aún tiene la libertad porque no tiene el hábito, no tiene la costumbre, pues prueba eso y se aleja y dice: pues yo soy libre. Pero conforme va practicando, se va acostumbrando más y más, hasta que llega un punto en que ya no puede dejar de hacerlo. Y esto lo vemos con muchas personas con este problema. ¿Cuántos hombres y mujeres no dicen: yo voy a dejar el alcohol cuando yo quiera? Y después, cuando quieren, ya no pueden, porque el pecado ya les esclavizó. Ya no pueden solos. Y es una lucha en ese momento de la voluntad de la persona contra la tentación o los deseos de la carne. Si ya se ha habituado la persona al pecado, ya su voluntad va a estar muy debilitada y por eso no puede. Quiere, pero no tiene la fuerza para dejarlo. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Se predica el Evangelio cuando creemos el mensaje de salvación y reconocemos a Jesús como nuestro Rey.
muchas personas curiosamente dicen, no, yo no quiero obedecer porque entiendo que es una responsabilidad. Pero es la responsabilidad la que nos da la libertad. Fíjense, como cristianos estábamos habituados a algunos males, fuera el que fuera, y obedecemos al Evangelio y ahora se presenta la tentación y ahora tenemos la fuerza de la responsabilidad que nutre nuestra voluntad. Ahora la persona dice, no, ya no puedo hacer eso porque ahora ya soy cristiano. Ya soy siervo de Dios y tenemos un apoyo. Tan grande sea nuestra responsabilidad, tan comprometidos estemos, más fuerza tenemos para huir del pecado. Se necesita que entendamos la responsabilidad que tenemos al obedecer el Evangelio, y esa responsabilidad nos va a dar la fuerza que necesitamos. O sea, eso no quiere decir que ya no vamos a sentir la tentación, o sí la vamos a tener, pero vamos a tener la fuerza para romper de tajo con el pecado. No más, ya no más. Porque ahora hemos decidido tomar a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Él es la autoridad en mi vida, Él manda y yo obedezco voluntariamente. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos identificar la diferencia entre un hombre libre y un esclavo? Los hombres creen que porque dicen sí a todo, son libres. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero la libertad está en poder decir que no. El hombre, el esclavo, cuando se le ordena que haga algo, él no puede decir que no. Todo tiene que decir que sí, en todo tiene que obedecer, porque es un esclavo. Pero el hombre libre puede decir, yo no hago eso, porque soy libre, porque tengo mi voluntad. Y así nuestro Señor Jesucristo nos hace libres y nosotros voluntariamente le servimos. Porque queremos, porque deseamos, porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Luego, no solo hace esto el Señor, sino que una vez que nos da la fuerza, con esa autoridad que Él da, pues Él da su ley. Él pone una ley. Tenemos las Escrituras. ¿Y para qué sirve la ley? La ley sirve como una barrera contra la tentación, contra el pecado. Los reyes en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían con las ciudades? Las fortificaban, les ponían murallas, se creaban un ejército para poder defender a su pueblo. Eso era lo que hacían los reyes. Y nuestro rey hace lo mismo. La ley no es para privarnos de libertad, sino para conservar nuestra libertad. Para que habiendo huido del pecado, ya no volvamos a caer en él. ¿Sí? Y hay que obedecerla. Entonces nosotros, me gustó esa imagen porque tiene la Biblia, y esta es la idea de la ley. La ley nos defiende, nos protege. ¿Sí? Y entonces somos libres. ¿Cuándo? Cuando hemos entendido y aceptado que Jesucristo es el Rey en nuestra vida. No nada más de palabra, sino de hecho, con convicción. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto en esta noche? 2 puntos. El primero, que Jesús es el profeta prometido. Entonces, si usted, amigo que nos acompaña, cree que Jesús es el profeta de Dios, su responsabilidad y nuestra responsabilidad es prestar atención a su mensaje. Preste atención, porque es importante lo que Él dice. Él nos revela la voluntad divina. Él nos va a decir qué hacer, qué quiere Dios de nosotros. A eso vino Jesús, a revelarnos la voluntad de Dios. Y, hermanos, amigos, si usted cree que Jesús es el Rey prometido, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues sujetarse a su autoridad. Él es el Rey. Bueno, entonces obedézcalo.
haga lo que Él manda y ordena. A veces las personas solo lo expresan de palabra. Sí, Jesús es el Rey, pero siguen haciendo lo que el Rey no manda. Siguen viviendo de una manera desordenada, según la ley divina. Entonces no creen, no es tan cierto que ellos creen que Jesús es Rey. Jesús no gobierna su vida, porque si la gobernara, harían lo que el Rey manda. Nosotros como cristianos debemos recordar esto siempre. A veces hay partes de la ley que no nos gustan. ¿Verdad que no nos gustan las inyecciones? ¿Verdad que no son ricas ni deliciosas? Pero las asumimos porque entendemos que son para nuestro bien, que son para nuestro beneficio. Por eso fuimos a vacunarnos, ¿verdad? Estos últimos días. Bueno, el Señor también ha dado mandamientos que en un principio, pues, la disciplina, la perseverancia, en el estudio de la palabra, en la oración, tener que reunirnos cada primer día de la semana, pues puede ser que a la carne no nos guste de buenas a primeras, pero es por nuestro bien, porque Él nos quiere cuidar. Entonces hay que prestar atención, hay que someternos a su autoridad.